Hola, el día de hoy hablaremos sobre el mielomeningocele. En esta imagen podemos observar la resonancia magnética de un paciente con mielomeningocele. Explicaremos el contenido del mismo más adelante. Iniciaremos definiendo qué es esta enfermedad. Esta enfermedad se define como un defecto congénito en las vértebras, tejidos suprayacentes y tubo neural, con extensión del tejido del sistema nervioso central. Puede llamarse también meningomielocele. Podemos observar en la imagen del lado derecho una vista macroscópica del mismo. Debido a un cierre inapropiado del tubo neural en el embrión y también se denominan defectos del tubo neural. Existen gran variedad, lo clasificaremos más adelante, pero es importante decir que en algunas ocasiones es lo suficientemente grande para permitir que tanto las meninges, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo sobresalgan. Entonces, tienen localizaciones, pero la más frecuente va a ser en la región lumbosacra, en un 85%. Sin embargo, tenemos otras tres, siendo que la que menos predomina son las dorsales. Esta se puede llegar a presentar entre la tercera y cuarta semana de gestación. Es un tipo más común de espina bífida y es la más severa. Para clasificarla tenemos primero que conocer dentro de qué categoría se encuentra esta enfermedad. Primero que nada tenemos que conocer que se encuentra dentro de las malformaciones relacionadas con alteraciones en el cierre del tubo neural, denominados como disrafismos. Estos tienen dos formas principales. Las primeras van a ser las craneales. Las craneales van a tener una formación, como su nombre lo dice, incompleta del cráneo. Para esto podemos dividirlas en anencefalia y encefalocele. Este último es incompatible con la vida, pero pasando a la que nos es de importancia, tenemos a la espinal. Esta espinal es debida a un cierre defectuoso de intensidad variable del tubo neural. Esta intensidad nos va a dar o nos va a condicionar a la gravedad de la enfermedad. En los arcos vertebrales y la piel, cuando estamos involucrando a la piel, estaríamos hablando de los casos más graves. Ahora, tenemos diferentes subtipos de la variedad espinal. La primera sería la espina bífida oculta, el meningocele, la raquisis y por último el mielomeningocele. Este último es en el que nos enfocaremos. Como podemos darnos cuenta, cada uno de ellos se diferencia debido al contenido que van a tener. También es importante que conozcamos acerca de la epidemiología y etiología de esta enfermedad. Principalmente tenemos que 1 de cada 3.000 nacidos vivos son aquellos que presentan la enfermedad. Inicialmente, cuando no se habían hecho estudios sobre las causas que nos condicionaban a esta enfermedad, existía una tasa de 1 a 2 de cada 1.000 nacidos vivos. Posteriormente, valorando los factores de riesgo, se pudo disminuir esta tasa. La morbilidad va a estar asociada principalmente a alteraciones neurológicas secundarias graves. Es por esto que alrededor del 30% de los pacientes llegan a fallecer antes de llegar a la edad adulta, debido a, como ya se había comentado, alteraciones en el sistema nervioso central, respiratorias y urinarias. Entonces, para saber cómo es o por qué es que se origina esta enfermedad, es necesario decir que tiene una causa desconocida. Sin embargo, su fisiopatología se puede llegar a explicar. Primero que nada, hay que comenzar ubicándonos que dentro del desarrollo embrionario sabemos que entre los días 25 y 28 de la gestación existe la fusión de la región caudal del tubo neural o neuroporo. Entonces, este neuroporo va a fallar en su fusión y nos va a ocasionar que existe ese segmento abierto en la porción caudal. Entonces, este segmento abierto va a contener líquido cefalorraquídeo, meninges y médula espinal. En algunos casos, en las lesiones más caudales, puede llegar a contener lo que se denomina cono medular. Estos bordes de la placa neural que se quedan abiertos se van a continuar con las meninges y las meninges con la piel. No va a haber un medio que evite esa continuidad. Por lo tanto, esta continuidad llamada sin solución entre estas estructuras que se acaban de mencionar van a tener o van a dar la razón por la cual el líquido cefalorraquídeo se logra acumular en los espacios aracnoideos anteriores, desplazando tanto hacia adelante como hacia atrás la placa medular. Por lo anterior,
podemos decir que la prevención es de suma importancia, puesto que el cuadro clínico y las complicaciones son graves. Para esto se han establecido factores de riesgo ya estudiados, los cuales han ayudado a disminuir como la ingesta baja de ácido fólico hasta en un 50% de la incidencia de presentar mielomeningocele. También tenemos que existan embarazos previos afectados, lo cual va a condicionar a que pueda volver a pasar, diabetes gestacional, uso de antiepilépticos, consumo de valproato, consumo de cocaína, que la paciente esté sometida a radiación, déficit de vitamina B12 y vitamina B9, la presencia de obesidad antes y durante el embarazo y la presencia de un gen afectado o un factor de herencia llamado VANGL1. Y bueno, ya para conocer acerca del cuadro clínico, tenemos que saber que van a existir déficits neurológicos, parálisis en los miembros inferiores, como ya se había comentado, incontinencia vesical y anorrectal, hipertensión intracraneal y malformación de Arnold-Chiari de tipo 2 del romboencéfalo sintomática. Esta y la hidrocefalia van a ser enfermedades asociadas a lo que sería nuestro mielomeningocele. Y bueno, para esto coloqué esta imagen de los dermatomas para saber a qué nivel la médula espinal va a inervar y va a perder la función sensitiva. La motora viene aquí explicada. Entonces, primeramente tenemos que una de las marcadas cuadros clínicos que vamos a presentar o que van a presentar nuestros pacientes va a ser la parálisis en los miembros inferiores. Cuando vamos a tener o van a presentar parálisis de L1 a L3, los pacientes van a perder la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, o se va a ver disminuida. En una parálisis o afectación a nivel de L2 a L4, van a presentar aducción de la cadera disminuida, de L5 a S2 una abducción, extensión y flexión de la rodilla disminuida, de S1 a S3 una flexión plantar y acción de los músculos del pie disminuida, y defectos por encima de L3 se van a significar paraplegia total. Entonces, otra de las alteraciones que podemos encontrar aquí sería la alteración en la incontinencia vesical y anorrectal, que está presente en más del 90% de los pacientes, y los reflejos aquí no van a estar. Del 10 al 15% va a presentar hipertensión intracraneal. Ya explicadas con anterioridad el cuadro clínico y las características del mielomeningocele, es importante conocer las complicaciones que nos va a predisponer esta enfermedad. Entonces, vamos a tener anomalías y déficits que van a ser resultados principalmente de dos mecanismos separados. Primeramente, la malformación anatómica que va a existir en nuestro paciente, y por otro lado, la exposición de los elementos debido a la malformación anatómica al líquido amniótico y al traumatismo directo. Algunas de las complicaciones que va a poder presentar nuestro paciente son incapacidad de por vida a pesar del tratamiento, en mayor o menor medida, una pérdida de la función motora y sensitiva basada en la altura de la lesión de miembros inferiores de acuerdo a la clasificación, disfunción intestinal y vesical, las cuales van a dar a conocer que el paciente tiene una afectación también en su función autónoma, disfunción sexual, vueltas de cordón, cognición alterada, diastematomelia en un 30%, pie sambo y compromiso oftalmológico. La hidrocefalia va a ser una patología asociada a, como ya se había comentado anteriormente, al síndrome que va a estar ligado al mielomeningocele. Y bueno, por último vamos a tener el diagnóstico y el tratamiento. Dentro del diagnóstico vamos a tener opciones invasivas y no invasivas. Anteriormente se empleaban las opciones invasivas como la amniocentesis para detectar el nivel de alfa-fetoproteína elevada, pero actualmente se evita y solamente se indica en embarazadas de alto riesgo con antecedentes de un ultrasonido normal, pero que tengan niveles séricos de alfa-fetoproteína positivos en repetidas ocasiones. Actualmente esta detección del nivel de alfa-fetoproteína elevada va a ser indicada para el suero de las pacientes. Entonces se va a sacar la sangre
de la vena entre las 15 y 22 semanas de gestación de la paciente para poder observar si tiene o no los niveles elevados. Por otro lado, también se puede realizar un cariotipo, una ultrasonografía y ecografía con 80% de sensibilidad, aunque es importante mencionar que en este momento se le puede dar la opción a la paciente de interrumpir o no el embarazo, puesto que, como ya se sabe, la lesión neurológica central y periférica va a ir progresando conforme avance la gestación. Y por último vamos a tener la resonancia magnética con un nivel de sensibilidad del 80%. La alfa-fetoproteína aquí va a ser importante debido a que es una seroproteína que representa hasta el 90% de las seroproteínas fetales en las malformaciones abiertas del sistema nervioso central, que pasan al líquido amniótico y de ahí al suero sanguíneo. Es por esto que se puede evaluar mediante la extracción de suero sanguíneo de la paciente. Dentro del tratamiento tenemos el estándar de oro, que es la intervención quirúrgica fetal, en el periodo comprendido entre las 19 y 26 semanas de gestación. Esta ha mostrado ser cada vez más prometedora como una solución quirúrgica potencialmente viable debido a que mediante la caminata, la mejora del índice de desarrollo mental y del desarrollo motor por estas escalas vamos a obtener un paciente con mejor calidad de vida y más funcional. Entonces, mediante una laparoscopía, una laparotomía o una histerectomía materna, como se observa de este lado, en donde se está corrigiendo posterior a la histerectomía, podemos tener una mejor calidad de vida al paciente. Este es el antes y este es el después de un paciente corregido dentro del útero. También tenemos que la patología asociada a hidrocefalia mediante el mielomeningocele lumbosacro va a tener corrección mediante una inserción de derivación en ventrículo peritoneal. Y bueno, es importante que se le comente a la paciente embarazada que cuando llegue el momento del parto se le sugiere la cesárea debido a que esta va a minimizar la lesión que se pueda ocasionar adicionalmente, puesto que la gran fuerza que se ocasiona puede lastimar los elementos neurales que se encuentren expuestos y condicionar a complicaciones más graves. Y bueno, esta es una tabla que va a referir las complicaciones maternas entre los grupos que tuvieron una reparación prenatal y una reparación postnatal, que como les comenté, ambas van a tener complicaciones tanto para la madre como para el feto. Del lado derecho vamos a tener uno de los pasos llamados tunelización de la placa neural que se realizan en una reparación postnatal en un paciente afectado con mielomeningocele. Esto sería todo de mi parte, espero que haya sido de utilidad el tema. Gracias.